Hay mañanas que pesan, decisiones que parecen imposibles de tomar, pero que cuando las tomas lo cambian todo. Tu vida comienza a mejorar, tú te sientes mejor y comienzas a sentir un propósito grande en tu vida. No fue suerte, no fue casualidad, fue una repetición constante en la dirección correcta. Lo que hoy parece éxito y perfecto empezó siendo disciplina y noches oscuras. Algunos lo llaman sacrificio, otros lo llaman sufrimiento. Yo lo veo como la persona que tienes que convertirte para poder llegar a esa vida que tú quieres mediante los hábitos. Esto no es un vídeo de motivación, es un código de conducta. Existe una razón por la que deportistas, empresarios y cualquier persona de éxito de cualquier sector ha conseguido ese resultado. La mayoría de ellos no venían de una familia rica y nadie les enseñó cómo tenían que llegar a conseguir ese éxito. Y aunque había millones de personas luchando por conseguir exactamente el mismo sueño, solamente ellos lo consiguieron. ¿Por qué? Porque ellos sí tomaron las acciones correctas en el tiempo suficiente para que ese resultado se diera. Si ahora mismo no estás en el punto de vida que te gustaría estar, no es porque no tengas talento ni porque te falten oportunidades, es porque tus hábitos no están en congruencia con aquello que dices que quieres conseguir. Mi nombre es Víctor Heras y después de haber generado más de 4.3 millones de euros con 24 años sin venir de una familia rica, sin saber ni siquiera qué hacer con mi vida hace 4 años, te he desglosado en este vídeo los 5 hábitos más importantes para mí que me han llevado hasta el punto que estoy hoy. Ninguno de estos hábitos se basa en metodologías mágicas, ni levantarse a las 5 de la mañana, ni bañarse con agua fría, ni leer por las noches. Son hábitos que realmente van a cambiar tu vida porque han cambiado la mía. Y de hecho ni siquiera quiero que creas lo que te voy a contar en este vídeo. Lo único que te pido es que implementes cada cosa que te voy a decir mínimo por una semana y vas a ver cómo tu vida va a cambiar por completo. Hábito 1. Cómo tener energía y motivación infinita para tu proyecto. ¿Nunca has pensado por qué hay veces que estás extremadamente contento y veces que estás extremadamente cansado y sin ganas de hacer nada? ¿Y por qué hay personas que tienen motivación todos los días para luchar por sus sueños y a lo mejor tú no te levantas todos los días con esas ganas de comerte el mundo? Un psicólogo hace 6 años desarrolló una teoría que explica por qué los seres humanos hay días que nos encontramos de una forma y días de otra y cómo puedes hackear tu cerebro para conseguir cualquier cosa en tu vida. Esta es la teoría de los picos de la felicidad. Tú como humano cuentas con una felicidad media que parte cuando te levantas por la mañana. Esta felicidad, si tu vida no es muy plena, puede partir, por ejemplo, de un 4. Al ser un 4, tú lo que vas a buscar es conseguir más felicidad mediante elementos externos, ya que dentro de ti no hay una felicidad plena, no hay una paz mental, buscas todo el rato el cómo sentirte bien. Y eso lo haces mediante elementos externos que te generen dopamina, que es el neurotransmisor de la felicidad en los seres humanos. Buscas dopamina comiendo alimentos con mucha grasa y con mucho azúcar, buscas dopamina en redes sociales y buscas dopamina en cada uno de esos lugares que tú conscientemente o inconscientemente sabes que no son los correctos para ti, pero como en ese momento te generan una felicidad instantánea, lo sigues buscando porque tu cerebro es adicto a esa dopamina. Y esto no necesariamente tiene que ser con cosas más duras, como por ejemplo las drogas, sino simplemente con cosas del día a día. Si al levantarte por la mañana lo primero que haces es mirar el teléfono móvil, tienes una adicción a la dopamina. Si todas las noches o casi todas te masturbas viendo pornografía, tienes una adicción a la dopamina que te genera esa pornografía. Y sí, puede ser que tu felicidad en ese momento pase de ser un 4 a un 7 porque has conseguido ese pico mediante, por ejemplo, comerte una hamburguesa que sabes que no es buena para ti, llena de grasas, de azúcares y de carbohidratos. Pero la teoría de los picos de la felicidad dice, y ahora podrás comprobar que es cierto, que como en cualquier inversión que sube muy rápido en un periodo muy corto de tiempo, esa misma subida tiende a corregirse, pero en este caso, con la felicidad, tiende a bajar menos de lo que estaba antes. O sea que tú despertaste con la felicidad media, que era un 4, subiste a un 7, pero después de conseguir ese pico de felicidad, tu felicidad media de ese día va a tender a 3 o a 2. Porque justo después de ese gran pico de felicidad que has conseguido, viene la fase de arrepentimiento. Esa fase en la que tu cerebro y tu mente consciente se da cuenta de que aquella acción que ha tomado para conseguir una felicidad instantánea en un momento puntual es algo que no va a hacer un bien para su vida. Y al igual que eso ocurre de forma
forma negativa, también ocurren de forma positiva. Cuando partes con una felicidad media, por ejemplo, de 4 y haces una acción que sabes conscientemente que te va a costar mucho, que no quieres hacer y que es algo que te genera mucho esfuerzo, recuerda que tu cerebro siempre va a buscar el camino más sencillo para conseguir algo, como por ejemplo irte a correr 5 kilómetros, como por ejemplo meterte en agua fría, como por ejemplo trabajar en ese proyecto que tanto te gusta, como por ejemplo hacer 50 flexiones. Es algo que tu cuerpo no quiere hacer porque va a quemar calorías y por lo tanto biológicamente eso hace miles de años era algo negativo. Tu cuerpo lo que quiere es que tú estés cómodo y que tú estés sin hacer mucho esfuerzo por si lo que sea mañana te pierdes en el bosque, que tengas la mayor cantidad de calorías posibles en tu cuerpo. Lo que tu cerebro ya no entiende es que ya no estamos en el 100.000 antes de Cristo y que tú tienes oportunidades completas en tu casa, tienes la nevera llena de comida y que no te vas a perder y que no te va a hacer falta y que cada decisión que tomas en tu día está controlada, pero tu cerebro lo último que quiere es que tú te expongas a algo que es desconocido, porque en lo desconocido entiende que está el peligro. Y al hacer esa acción que no te gusta porque requiere mucho esfuerzo, tu felicidad en ese momento va a disminuir, puede pasar de 4 a 3 o incluso a 2. Pero exactamente al contrario que ocurre cuando buscas felicidad instantánea, se va a recuperar hacia arriba, haciendo que tu felicidad media pase de 4, después a 2 por ese momento incómodo y después que llegue a 5 o a 6. Y esto es algo que ocurre todos los días. Nunca en tu vida has ido, por ejemplo, al gimnasio y has salido del gimnasio peor de lo que has entrado. Nunca has salido a correr y has acabado de correr peor que lo que has empezado. Sí, puede ser que mucho más cansado, que mucho más agotado físicamente, pero mentalmente con la sensación de he cumplido con lo que dije que iba a hacer y por lo tanto estoy orgulloso. Y esa recompensa que tu cerebro te da es simplemente una confirmación de que tú cada cosa que te propones en tu día la acabas cumpliendo. Y eso va construyendo tu autoestima y en ese punto no te hace falta ni siquiera motivación, porque estás creando un hábito de que tu mente piensa algo, tú dices que vas a hacer algo y lo piensas y eso se acaba cumpliendo. Y en ese punto ya no te mueves ningún día por motivación o simplemente porque un día te levantas con más energía y días con menos, sino simplemente tú piensas qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que yo quiero hacer y automáticamente tu cuerpo va a tomar las acciones para que tú lo hagas. Porque el patrón anterior que tienes de comportamiento es que tú le has dicho que no querías ir al gimnasio y aún así has ido. Porque el patrón anterior que tiene es que tú le has dicho que te vas a ir a correr y no querías ir a correr y aún así has ido. Porque el patrón anterior que tenía es que a ti te daba miedo enfrentarte a hablar con un cliente para cerrar una venta y que aún así lo has hecho. Porque tu cerebro recuerda que aunque las cosas no te gusten, te den miedo o sean muy incómodas, aún así las vas a hacer. Yo no estoy motivado casi ningún día para levantarme y trabajar. Yo no estoy motivado de trabajar 12, 15 horas al día. Yo no estoy motivado. Yo hago cada día lo que sé que tengo que hacer porque yo he acostumbrado a mi cuerpo y a mi mente a hacer las cosas que sé que tengo que hacer. Y como ya tengo un track record, un recorrido en el que yo hago cosas incómodas todos los días y aún así las hago y las hago con más ganas, como enfrentándome a mi yo que no quiere hacerlas, saco energía justamente de ese miedo del tener que hacer las cosas simplemente porque sé que tengo que hacerlas y son buenas para mí. Y en cada momento que yo pienso, que yo siento que no quiero hacer algo, lo único que pienso es: Víctor, ¿cómo vas a sentirte cuando termines de hacer esto que tanto miedo te da? ¿Cómo tú vas a sentirte al acabar esa tarea que estás posponiendo hace muchísimo tiempo hacer? ¿Cómo vas a sentirte cuando te enfrentes a ese miedo que te aterra, que hasta sueñas por las noches porque no quieres enfrentarte a él? Vas a sentirte orgulloso. Y esa es la verdadera clave de la felicidad. Por eso, cuando tú te enfrentas a problemas que son grandes, a retos, a cosas que son muy incómodas, es que tu felicidad media sube. Porque todo el rato tú le estás diciendo a tu cerebro que tú sí vales, que tú sí sirves. Y si en algún momento has pasado por un momento de depresión o de no tener ganas de nada o de no querer ni siquiera levantarte de la cama porque no ves ningún futuro, porque no ves ningún plan para tu vida, es simplemente por esto. Porque tú tienes que acumular todos los días pequeñas victorias de cosas que tú dices que tienes que hacer porque son buenas para ti conscientemente y que aunque no quieres hacerlas, las hagas. Y en el momento que tú entiendas esta gráfica, esta teoría y que la apliques para tu día a día, cada vez que te dé por hacer algo que sabes que no es bueno para ti, que no va a construir un mejor futuro para tu vida, para tu familia, para ti,
simplemente no lo vas a hacer, porque vas a recordar cómo tu felicidad va a disminuir justamente después de hacer eso. Y por el contrario, cada vez que no quieras hacer algo que, por ejemplo, estás viendo que en este vídeo que te estoy explicando que es bueno para ti porque a mí me ha funcionado y a miles de personas más, lo vas a hacer, y lo vas a hacer porque sabes que la recompensa viene después, viene 1 hora, 2 horas después, cuando te sientas y dices, mierda, esto que acabo de hacer no quería hacerlo y le he ganado la batalla a mi mente, que es la batalla más complicada de ganar todos los días. La batalla del me levanto, no me levanto. La batalla del trabajo, no trabajo. La batalla del voy al gimnasio, no voy al gimnasio. Cada una de esas batallas son las que van a construir tu mente, tu felicidad y tu autoestima como hombre. ¿Y cómo tú vas a hacer para que con esta información que sabes que es la correcta que tienes que hacer, para tener la mayor cantidad de energía? Pues con el segundo hábito. Y es come lo que tienes que comer. Uno de los hábitos y las cosas más raras que hago en mi día a día y por la que mucha gente me critica o simplemente me pregunta el por qué lo hago, es la forma tan curiosa que tengo de comer o de incluso no comer. Cada mañana que yo me levanto no ingiero ni una sola caloría hasta al menos las 2 o 3 de la tarde. Yo me levanto, me tomo en este caso algo de cafeína para irme al gimnasio y no como absolutamente nada hasta que ya haya cumplido con ciertos requisitos. La industria alimentaria te ha contado toda tu vida que tienes que levantarte y tomarte un bol con cereales, con pan, con mermelada, con bollos, con leche, con colacao, con galletas, con un montón de pura mierda que te estás metiendo a las 8 de la mañana antes de irte a un trabajo que odias. Y quieren exactamente eso para que vayas a ese sitio dormido, cansado y sin ninguna motivación, para que simplemente te dejes guiar por aquellas personas que te quieren controlar, que son los gobiernos y las altas élites. Una persona que está adormecida, que está deprimida, que está gorda, que tiene un trabajo que odia y que no puede hacer otra cosa que seguir exactamente lo que le dicen que tiene que hacer, es una persona extremadamente controlable, porque a la mínima que no se comporte como queremos, simplemente le quitamos lo poquito que tiene y como no quiere perderlo, porque no puede perderlo, simplemente se abraza a eso. Y no tiene ninguna capacidad de reacción porque ni siquiera sabe pensar por su cuenta, porque está siempre cansado, porque come comida de mierda, porque tiene hábitos de mierda, y por eso quieren que nada más levantarte te metas 40 gramos de azúcar con un montón de comida de mierda que lo único que va a hacer es ponerte más gordo y más tonto. En mi caso, yo me levanto todos los días entre las 6 y las 7 de la mañana y nada más levantarme me tomo la cafeína y voy directamente al gimnasio. No tengo ninguna recompensa, por ejemplo, ni con el teléfono móvil, porque no lo uso hasta que no acabo de entrenar. Y una vez que he acabado con el entrenamiento, ni siquiera me pongo a comer. Y no me pongo a comer porque yo no vivo para entrenar, yo no vivo para hacer el gimnasio. Y yo me levanto todos los días con el objetivo de trabajar en mis proyectos, en mis negocios, en mis empresas, para poder darle una mejor vida a mi familia y tener yo una mejor vida. Y por lo tanto, no es una recompensa el haber entrenado. Entrenar es parte de mi día para yo sentirme bien, para luego poder enfrentar el resto de problemas y de acciones que tengo que tener en todo mi día. Por lo tanto, acabo con el entrenamiento y me pongo directamente a trabajar con los bloques más importantes del día. Y esos bloques son las tareas clave más importantes que tengo que hacer en todo mi día y los saco por la mañana, entre las 8 de la mañana y las 2 o 3 de la tarde. Y a esa hora, y solamente si he acabado con las cosas que tenía que hacer que son importantes para hacer, es que puedo comer algo. Y hay muchos días que o no me da tiempo a comer o simplemente no me merezco comer porque no he conseguido nada de lo que dije que tenía que conseguir en esa mañana. Y esto tiene un respaldo científico y biológico. Tu cuerpo, cuando tiene la comida, lo que hace es relajarse. Tu cuerpo se relaja porque entiende que ya ha cumplido con el objetivo del día a nivel biológico de tu cerebro, que estaba prediseñado hace cientos de miles de años. Entiende que si ya hay comida en tu estómago, el día de hoy no te vas a morir porque ya has podido comer y por lo tanto baja tu nivel de energía, baja tu rendimiento y baja toda tu motivación. ¿Por qué? Porque ya entiende que no tienes que hacer más cosas, ya has cumplido con lo que tenías que hacer hoy, que era encontrar la comida.
Y tú al meterte comida, incluso aunque sea saludable, sin haber cumplido con las tareas pilares de tu día, que sí o sí son importantes, que van a construir un mejor futuro, lo que le estás diciendo a tu cuerpo es que ya has cumplido con el día. Y encima tu cuerpo, cuando tiene hambre, entra en lo que se llama modo supervivencia. Y es que tus niveles de cortisol van a subir un poco y te van a subir tus niveles de energía para que te actives, porque lo que tu cuerpo está entendiendo es que te estás muriendo de hambre. Y como tu cuerpo entiende que te estás muriendo de hambre y que no tienes comida, te da más energía para que puedas correr más, para cazar a ese animal, para poder comértelo. Te da más concentración para poder encontrar ese fruto para poder comerte. Te da unos niveles, unos superpoderes que antes no tenías porque tienes el estómago lleno. Y al tú tener eso, tienes la capacidad para trabajar mucho más que cualquier otra persona que sí haya comido simplemente por no tener nada en la barriga y tener un poquito de hambre. Sé que esto suena muy loco, pero eso tiene evidencia científica y te recomiendo que lo pruebes porque genuinamente ayuda. Ahora, hay un punto obviamente que es, oye, Víctor, yo tengo que comer porque estoy muerto de hambre y del hambre que tengo no me concentro. Eso sí lo entiendo 100%. De hecho, yo rompo el ayuno alrededor de las 3 o 4 de la tarde aproximadamente, cuando acabo mis tareas clave del día. Y cuando termino eso, siempre como lo mismo y son proteínas, grasas y fruta. Sin hidratos de carbono, sin nada que me pese al estómago, sin nada que me adormezca. Normalmente en mi caso yo suelo comer siempre lo mismo y son 6 huevos, un aguacate y luego una fruta que puede ser un mango, una piña o zanahorias directamente. ¿Y por qué como eso? Lo primero es porque son alimentos reales, con alimentos enteros, que son lo mismo que comían los antepasados. No comían espaguetis a la carbonara, ni comían bocadillos de panceta, comían exactamente lo que se encontraban y lo que podían cocinar de la forma que podían, que son carne, huevos, pescados, frutas, cosas naturales de un solo ingrediente, que eso sí va a darte energía. Comerte un plato de pasta a las 3 de la tarde, lo único que va a hacerte es que te quedes dormido. Y si luego encima quieres seguir trabajando, como es mi caso, porque claro, mi día no termina a las 2 de la tarde, ni mucho menos termina a las 8 o 9 de la noche, y si yo quiero tener energía para poder trabajar esas 4 o 5 horas más, sí o sí me hace falta comer algo que me quite ese hambre, que me estoy ya muriendo de hambre a esa hora, y que me dé la suficiente energía para poder seguir trabajando. Y eso solamente puede ser cuando comes proteínas y grasas. Si comes arroces, si comes pastas, si comes pan, lo que te va a dar es más sueño por el pico insulínico que te va a dar al comer eso. Y recuerda esta frase: el león no come al despertar, caza primero. Y si no ha cazado, no hay comida y no come. Y esto obviamente te va a dar mucha más energía, va a darte mucha más concentración, pero en sí no va a hacerte ganar más dinero. ¿Qué es lo que sí va a hacerte ganar más dinero? Entender que para ganar más dinero tienes que gastar más dinero. Y este es justamente el hábito número 3. Yo sé que toda tu vida has escuchado que para mejorar tu situación económica tienes que ahorrar dinero y que ese poquito que ahorres tienes que irlo acumulando para después poder invertirlo en algo que supuestamente te dé un retorno económico en el tiempo, y te puedo asegurar que esa es la peor cosa que puedes hacer si de verdad quieres ganar mucho dinero. Y la lógica que suelen recomendar con esto es que tú subas tus estándares, que te vayas comprando una casa más grande, un mejor coche, una ropa de mejor calidad, según tú vayas ganando más. Y es que ocurre justamente al contrario. Porque para que tu mente quiera ganar más dinero, tiene que estar expuesto a ese dinero. Porque para que tú quieras tomar unas acciones que son muy incómodas, que nunca has hecho para poder ganar ese dinero que te hace falta para poder conseguirlo, tienes primero que querer hacer eso. En los pueblos más fríos de Rusia, tanto los hombres como las mujeres, como los niños, salen a la calle con ropa que salimos, por ejemplo, en Madrid, en España, cuando hacen 10 grados. ¿Cómo es posible que, siendo seres humanos exactamente igual, vayamos con la misma cantidad de ropa en Madrid, que puede hacer 2-3 grados, que en un pueblo de Siberia que hay literalmente menos 25 grados? Y esto ocurre porque su termómetro corporal es completamente distinto. De hecho, en este tipo de países lo que se suele hacer es que a los niños recién nacidos los ponen en un carrito, los tapan un poco y los sacan en plena nevada, cuando hay menos 5, menos 10 grados, para que los niños se atemperen y se acostumbren a la temperatura normal de ese tipo de países, para que cuando sean más adultos
puedan moverse de forma natural por el continente. Esto significa que tú puedes programar tu cuerpo para soportar realidades que de otra forma no se pudieran soportar. Estoy diciendo que se puede crear un humano que en base a unas experiencias pueda conseguir soportar a situaciones que otro humano no podría. Pues al igual que esto puede hacerse con el frío, puede hacerse con el dinero y con la forma que tú enfrentas cada euro que tú ganas. Como vimos anteriormente, tu mente siempre va a buscar el camino de mayor resistencia para tu cuerpo. Y si tú puedes sobrevivir ganando 1.500 euros al mes, puedes vivir en un piso compartido o en un piso con tu pareja, que también es compartido, comprando comida de dudosa calidad, sin salir a cenar y sin poder viajar mucho. Tu cuerpo se va a acostumbrar a eso, porque no se ve en la necesidad de tener que ganar más dinero, porque no le hace falta para tener lo que comúnmente es una buena vida. Y fíjate cómo desde diferentes sectores y gobiernos, instituciones, nos recuerdan todos los días que eso es lo que tenemos que aspirar, tener una casa con una pareja, acabarla comprando, tener un par de hijos e irse de vacaciones una vez al año. ¿Y por qué te crees que te lo recuerdan cada vez y cada vez, tanto en películas como en libros, como en la propia propaganda de los partidos políticos y de las empresas? Porque están creando tu realidad con respecto al dinero sin que te des cuenta. Al igual que las madres de los hijos recién nacidos en Siberia los sacan al frío a menos 10 grados para que se acostumbren a la realidad de Siberia, el sistema te está dando una información para que tú te acostumbres a la realidad que quieren que tú vivas. Y eso lo están haciendo todos los días mediante mensajes tanto directos como indirectos que se acaban insertando en tu mente. Y al igual que la única forma de tú ser mucho más fuerte al exponerte al frío es estando en el frío, la única forma en la que tú vas a ganar más dinero es exponiéndote a una vida que requiera más dinero. En mi caso personal, yo llegué aquí a Miami cuando me mudé de España hace más o menos un año, ganando 35.000 euros al mes aproximadamente y gastando en Madrid unos 5.000, 6.000 euros al mes viviendo muy cómodamente. Yo me sentía estancado, me sentía deprimido, aunque supuestamente tenía todo el dinero del mundo y todo lo que había conseguido cuando estaba allí en España, y no tenía ninguna motivación ni ninguna ganas por ganar más dinero porque no lo necesitaba. ¿Y qué pasó cuando llegué aquí a Miami? Que me recogieron en un coche de $250.000 que estaba sentado con un amigo que llevaba este mismo reloj que vale $125.000, y yo empecé a experimentar situaciones, cosas, comidas, coches, casas, eventos, formas de viajar que yo nunca había experimentado. Y por lo tanto, al yo exponerme a ese tipo de situaciones, lo que pasó es que mi mente empezó a buscar la forma de poder crearlas por mí. Yo empecé a buscar la forma de poder comprarme un coche muy bueno aquí en Miami. Yo empecé a buscar la forma de poder vivir en la casa que yo quería vivir, que hoy por suerte puedo vivir en ella. Yo empecé a buscar la forma de poder comer en los lugares que a mí siempre me daba la gana comer, la comida que yo quisiera comer sin tener que mirar la carta. Yo empecé a poder viajar a los lugares que yo quería, de la forma que yo quería, primero en business class y luego en jet privado. Y en el momento que yo empecé a anclarme a ese tipo de experiencias, primero, por ejemplo, viajando en business, que era algo que nunca había hecho hasta hace un año y medio, yo me anclé a esa realidad y yo nunca más quise volver a viajar en turista, porque yo viví un viaje de Madrid a Miami en business class y también viví un viaje de Madrid a Miami en clase turista y no quería volverlo a repetir nunca más. Y en ese punto que yo me anclé a esa situación de viajar mucho mejor que estaba viajando antes, yo no quería volver al punto que estaba antes porque ya había experimentado la situación. Y en ese punto, mi única alternativa era o vuelves a viajar en turista o ganas más dinero. Y en ese punto que tu mente se ve obligada a poder mantener un nivel de realidad distinto, que en este caso es superior al que tú tenías antes, es cuando tu mente encuentra la forma de que tú ganes más dinero. Porque tu mente busca la eficiencia, no busca ambición. No busca que tú crezcas,
no busca que tú tengas una mejor vida y que tú ganes más dinero. Tu mente siempre va a buscar el camino más sencillo para que tú simplemente sobrevivas. Y si tú quieres tener una vida que no simplemente sea de sobrevivir y acabarte muriendo sin haber hecho nada con tu vida y sin que nadie recuerde tu nombre, tienes que obligarte a hacer las cosas porque de por sí solas no van a salir. Ve a tomarte un café en el sitio más caro de tu ciudad, que tú pagues 10, 15, 20 euros por un café. Ve a un restaurante que siempre has querido ir, que ves en TikTok, que ves en Instagram, que ves en vídeos de YouTube de gente que te encanta, pero que no vas porque sientes que no puedes permitírtelo. Ve y hazlo, paga 200, 300 euros por una comida y vas a darte cuenta como que en ese momento que lo pagues vas a haber vivido esa experiencia y vas a querer repetirla todos los meses y luego todas las semanas. Y en ese punto es que tu mente va a encontrar la forma de poder ganar más dinero. Ve al siguiente viaje que hagas en business class, aunque ni siquiera puedas permitírtelo, y te vas a dar cuenta cómo es vivir esa experiencia y vas a querer volver a repetirla. Y tu mente, te prometo que va a encontrar la forma. Porque hoy, un año y pico más tarde, desde que, por ejemplo, viajé en business class o llegué aquí a Miami y viví otro nivel de vida y entendí cuál era ese nivel de abundancia y de experiencia, y también gasto mucho más dinero que cuando vivía en Madrid. He multiplicado por 10, incluso por 20 algunos meses mis ingresos con respecto a hace un año y medio. No hay ni una sola inversión que en un año y medio tú puedas multiplicar lo que estás ganando por 10 o por 20. No existe nada en el mundo excepto el invertir en tu mente y en expandir tu termómetro financiero y lo que tú entiendes como que es un dinero normal para tu vida. Recuerdo ese día cuando me senté con un amigo que llevaba este mismo reloj y le pregunté por el precio, que yo me quedé con la boca abierta. Pero en ese momento se creó una creencia en mí. Esa creencia de que es posible tener un reloj que valga más que la casa que yo vivía con mis padres. Y hoy, gracias a poder pensar eso, gracias a poder haber visto eso y haberme expuesto a ese nivel de realidad, tengo un reloj que es exactamente el mismo, que vale más que la casa que yo vivía con mis padres. Y esto no tiene que ver con los relojes, no tiene que ver con los coches, no tiene que ver con las casas, tiene que ver con la persona que tú te acabas convirtiendo para poder conseguir eso. Y la clave de la felicidad y la razón por la que yo estaba completamente infeliz viviendo en España, aun ganando así mucho dinero, era porque no había un crecimiento, porque no había una evolución hacia una mejor versión de mí. Y en ese punto que yo encontré que yo me vi incómodo al exponerme a gastar más dinero, a vivir con personas que tienen mucho más dinero que yo, fue en el punto de vida que yo empecé a subir para arriba como una flecha. Cuando yo empecé a ganar más dinero, no por arte de magia, sino porque mi mente fue encontrando la forma de yo ganar más dinero para poder tener la vida que yo ya había experimentado. Exactamente lo mismo que viajar en jet privado. Mi objetivo para este año 2025 es que pueda viajar siempre que vaya en avión en jet privado. Y es el objetivo que tengo porque ya lo he experimentado varias veces, es algo que me encanta, el poder llegar con tu coche, plantarlo en la mitad de la pista, subirte al avión y ya está. Y que luego quieras volver a la hora que tú quieras, 1 hora antes, 2 horas después, da exactamente igual, porque el piloto te va a esperar a la hora que tú quieras. Es un nivel de realidad que yo ya he vivido y que yo quiero que esa sea mi nueva realidad. Y sé que la forma es haciéndolo cada vez más para yo exponerme a eso, porque eso va a hacer que yo me vea obligado a tener que ganar mucho más dinero para yo poder mantener ese nivel de vida, esos viajes y esos estándares que son de mi vida. Exactamente igual que los estándares con una pareja, con un amigo, son unos ciertos límites que tú pones como algo que para ti es obligatorio. Por ejemplo, que tu pareja te diga que te quiere, que tu pareja te dé sexo, que tu pareja, pues no sé, puede ser tu límite, que te gusta que tu pareja te cocine, que te dé abrazos por las noches, lo que te guste a ti, son tus límites, son tus estándares que para ti sí o sí son obligatorios. Pues con el dinero pasa exactamente lo mismo. Ten unos estándares de vida que tú sí o sí quieres tener por meses o por años y vas a ver cómo tú tienes que obligarte a hacerlo, y en ese punto es como tú vas a ganar mucho, mucho más dinero. No ahorrando más, sino gastando más. Pero déjame decirte que es completamente imposible construir la vida de tus sueños, viajar en business, en jet privado, poder viajar por el mundo, poder retirar a tu madre, poder comprarte la casa que tú quisiste, sea cual sea tu sueño, que al final eso es simplemente un objetivo que nos ponemos, si no hay un cuerpo que lo soporte. Ese es justamente el hábito número 4.
Entendiendo que tu cuerpo es un vehículo y que es la herramienta que tienes para poder caminar, para poder hablar, para poder trabajar, ¿cómo te gustaría que ese vehículo fuera? ¿Te gustaría que fuera un Mazda del 2003 roto con las ruedas pinchadas? ¿O te gustaría que fuera un Ferrari F90? Puede ser que el Mazda sea muy económico, que le tengas mucho aprecio, pero en una carrera es absolutamente imposible que ese Mazda gane a ese Ferrari si ambos están en buenas condiciones. Y tu cuerpo es tu vehículo para jugar al juego de la vida y también al juego del dinero. Según el American College of Sports Medicine, hicieron un estudio que demostraba que el entrenar reduce el cortisol y la capacidad que tienes para soportar estrés. Y en el mundo de los negocios hay días que tienes que trabajar muchas horas, aguantar mucha presión, tratar con mucha gente, hacer cosas que te dan mucho miedo y eso genera mucho estrés y mucho cortisol. Y la mayoría de gente que tiene éxito no es porque sea muy inteligente, no es porque tenga padres ricos, no es porque haya descubierto una fórmula mágica, sino es simplemente porque tiene una gran tolerancia al estrés. En el día a día de un empresario tienes muchos problemas y la mayoría de tu tiempo se basa en cómo resuelvo problemas mientras gano más dinero, mientras evito que mi competencia me supere, mientras evito que una persona que trabaja conmigo me robe, mientras creas un plan para ganar más dinero, mientras haces contactos, mientras consigues más clientes. Todo el rato es una completa lucha en el que lo más que predomina es el estrés y el no control sobre las cosas. Y el deporte es algo imprescindible que me ha ayudado desde los 16 años hasta el día de hoy para poder evolucionar como persona y más ahora con los negocios. Yo todos los días entreno en el gimnasio pesas diariamente sin fallo, aunque sé que no es lo más saludable, aunque sé que los entrenadores me recomiendan siempre que entrene 4 o 5 días porque voy a crecer más, pero es que yo no entreno por verme mejor estéticamente, que también eso sube mucho la confianza, sino porque es imprescindible para que yo pueda enfrentar un día, porque es imprescindible para bajar mis niveles de cortisol y mis niveles de estrés. Yo no puedo estar un día sin entrenar o sin hacer algo que sé que tengo que hacer. Y entreno pesas todos los días desde hace más de 4 años porque es lo que me mantiene vivo, es lo que me mantiene en forma, es lo que me mantiene enfocado, es lo que me da la energía para luego poder enfocar el resto del día con un montón de cagadas, con un montón de cosas que me dan miedo todavía, con un montón de problemas que resolver todo el puto día, y la razón por la que puedo aguantarlo es porque tengo una alta tolerancia al estrés. Y es tan importante para mí el entrenar con pesas que hasta me he montado un propio gimnasio en mi casa para ni siquiera perder tiempo en tener que ir al gimnasio, no, simplemente me levanto, voy al gimnasio que está en mi garaje, entreno 1 hora, 45 minutos y ya voy de una vez a hacer el trabajo, porque eso es lo que tengo que hacer en mi día, porque mi objetivo en el día no es entrenar, no es simplemente ponerme fuerte y ya está, que eso es una consecuencia del entrenar, sino que lo veo como un medio para conseguir un fin, que es el crecer mis empresas, mi negocio y construir una mejor vida. Y desde hace unos meses he implementado una nueva herramienta para hacer ejercicio, que es la del ejercicio cardiovascular, en concreto salir a correr. Si hay una cosa que yo odio en el mundo y que nunca me ha gustado hacer, es el salir a correr. Y es la razón principal por la que lo hago. La razón por la que salgo a correr, que es para mí lo más complicado, mucho más que bañarme en agua fría, mucho más que trabajar 15 horas al día, mucho más que cualquier cosa, es salir a correr. Si tú me dices, Víctor, ¿qué prefieres? ¿Salir a correr 1 hora o estar un día completo trabajando frente al ordenador? Te digo 100 veces el quedarme trabajando, porque no me gusta correr, porque es una lucha mental todo ese rato que estás corriendo contra tu mente, que te dice que pares, y por alguna razón, pues yo en este caso soy una persona que no lo soporta ese tipo de deporte, y esa es justamente la razón por la que lo hago, porque cada zancada, cada segundo, cada minuto, cada hora que yo estoy corriendo es un mensaje a mi mente de que no vas a hacer lo que tú quieras, sino lo que yo quiero hacer, sino lo que sé que es bueno para mí, porque está construyendo una mejor disciplina, porque está construyendo una mejor salud y porque está construyendo en definitiva una mejor versión de mí. Y aunque no quiera, aunque lo odie, aunque mi felicidad en ese momento esté por los suelos, cuando termino de correr me siento extremadamente bien. Y luego puedo enfrentar una reunión con un cliente, hacer un vídeo, hacer lo que sea que me toque hacer en ese día. Aunque no quiera hacerlo, voy a hacerlo y con una mejor energía, porque me he enfrentado a algo que no quería hacer bajo ningún concepto y aún así lo he hecho.
Y obviamente entrenar todos los malditos días con un puto animal, salir a correr sin ni siquiera saber correr correctamente, es algo que me destroza físicamente. Tengo, por ejemplo, el día de hoy muchas agujetas porque se me ocurrió hacer un reto con un compañero de 300 zancadas alrededor de mi casa porque nos parecía que una buena idea, para también lo mismo luchar contra nuestra mente del no querer hacerlo, que literalmente ese día eran 300 zancadas más o menos, a la zancada 20 no podíamos más casi, y sabíamos que quedaba toda la vuelta y aún así seguimos con las zancadas porque sabíamos que era lo que habíamos dicho que teníamos que hacer y no podíamos fallar a nuestra palabra. ¿Por qué? Porque si yo a mitad de las zancadas, cuando llevaba 100 o 150, que pensaba que no podía más, me hubiera parado y me hubiera ido a casa, lo que hubiera pensado volviendo a mi casa es que no puedes conseguir lo que dices que quieres conseguir, y por lo tanto ese pensamiento se va a transmitir para cualquier cosa que intentes en tu día. Y aunque en ese momento fue algo mental, porque a nivel muscular ya ni siquiera sentía las piernas, hoy es algo a nivel físico y me duele todo el puto cuerpo. Y por eso yo invierto bastante dinero todos los meses en que venga una persona a recuperarme a mi casa, y yo invierto mucho dinero en que me recupere tanto la espalda como el cuello, como los hombros que se me caigan mucho por el estrés del trabajo, como las piernas, como cada parte de mi cuerpo que me duele, por ejemplo, mucho los antebrazos, por el trabajo, por el trabajar mucho con el ordenador, me duele mucho. Y hay mucha gente que diría, no, pues entonces si te duele tanto, no lo hagas, no trabajes tanto, no entrenes tanto. Pero yo sé qué es lo que tengo que hacer, y por lo tanto, como sé qué es lo que tengo que hacer, voy a dar mi 100%, y si luego tengo que pagar a alguien para que me recupere físicamente o ponerme una cubeta de hielo o hacer algo para recuperarme físicamente, es lo que voy a hacer, porque yo voy a hacer lo que sé que tengo que hacer y luego veré cómo lo arreglo con las consecuencias que eso tenga, porque mi mente no está pensando en las excusas para no hacer lo que tengo que hacer, sino en las soluciones que tengo que poner para que eso que yo quiero se acabe cumpliendo. Y exactamente de esto va el quinto hábito y el más importante, y la razón por la que estoy hoy, por la que tengo la vida que tengo, y es hacer lo que sé que tengo que hacer en cada momento y hacer que las cosas pasen. Lo que no crees que es posible, no lo intentas, y lo que no intentas nunca pasa. Cada una de las personas actuamos con base a nuestra caja de creencias. Esta caja es la que nos dice cómo actuar en cada momento y qué se puede y qué no se puede lograr. Pero ¿por qué ahora es algo común y antes era algo casi imposible, que se pensaban de hecho que no se podía conseguir biológicamente? Simplemente porque los seres humanos no hemos evolucionado, no hemos mejorado genéticamente, simplemente por las creencias de los corredores y de los entrenadores y de los estándares de lo que se puede conseguir o lo que no se puede conseguir, también conocido como su caja de creencias. Si yo veo que hay una persona que puede correr 1 milla en 4 minutos, sé que yo también puedo correrlo porque lo estoy viendo con mis propios ojos. Y por lo tanto, ese objetivo entra dentro de mi caja de creencias y por lo tanto, yo voy a tomar las acciones para poder llegar a ese objetivo. Y hacer que las cosas pasen significa que en tu mente la única opción posible con eso que tú tienes que hacer o eso que tú quieres conseguir es que eso acabe pasando. Recuerdo en el 2021 cuando quería comenzar a grabar contenido y quería hacerlo con un croma verde. Yo llamé, investigué a un montón de personas para ver cómo podía grabar ese tipo de contenido y todos me decían exactamente lo mismo, y era que la única forma de poder grabar el tipo de contenido que yo quería grabar era invirtiendo en un estudio que tuviera un croma, un montón de luces, un montón de cosas, y que era imposible con el presupuesto que yo tenía, que era literalmente casi cero. Pero como en mi mente no existía esa posibilidad de que yo no hiciera el vídeo exactamente como yo quería hacerlo y tampoco tenía dinero para poder comprarlo, se me ocurrió algo que todo el mundo me decía que no se podía, pero que yo creé mi propia realidad y sí se pudo. Y era comprar una tela verde de 10 euros en el Chino y pegarla con celofán en el salón
de mi casa e iluminarlo con la luz de la propia calle. Y los vídeos salieron perfectos y de hecho consiguieron millones de visitas. ¿Por qué? Porque hice que las cosas pasaran. En el año 2020 yo me dedicaba a algo completamente distinto a lo que me dedico hoy. Daba clases de bachata por España y era alguien bastante reconocido dentro del sector, y justamente llegó la pandemia en el marzo de 2020 con el coronavirus y literalmente perdí todas mis fuentes de ingresos porque todas dependían del baile, que es algo físico que te requiere estar en un lugar y no se podía salir, y pasé de ganar 1.000 y pico euros al mes a ganar 0 euros al mes. Y tenía dos opciones: volver a casa de mis padres habiendo fracasado en mi intento por crear algo por mi cuenta, o, como hice siempre, hacer que las cosas pasaran, y en este caso aprender una habilidad que es la que he aprendido a día de hoy y me ha hecho ganar todo el dinero que he ganado en estos 4 años y que literalmente ha cambiado mi vida. ¿Por qué? Porque hice que las cosas pasaran. Aprendí algo sin recursos, sin dinero, sin ninguna experiencia, y todo porque me enfoqué en que eso sí o sí tenía que pasar y que no había opción a que no pasase porque lo necesitaba para poder vivir. Igual no iba a morirme de hambre, no iba a tener que salir a pedir a la calle, simplemente volví a casa de mis padres y ya está, pero era algo que no quería hacer y que no estaba dentro de mis estándares en ese momento. Y por lo tanto, hice que las cosas pasaran y la vida que yo quería conseguir se acabó construyendo. Y todo porque no había un plan B. El otro día estaba en Madrid junto con mi equipo y me surgió una oportunidad para ir a un podcast que me invitaron en Mallorca para el día siguiente. Y yo ese día por la mañana tenía como hasta las 2 o 3 de la tarde varias reuniones y cosas que hacer que eran muy importantes que no podía cancelar. Y tenía el podcast a las 5 de la tarde en Mallorca. O sea, estaba ocupado desde por la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde y a las 5 tenía el podcast en Mallorca. Todo el mundo, de mi equipo incluso, me dijo que no podía llegar al podcast, que era imposible que yo pudiera llegar, que era algo que no se podía hacer, que mejor o moviera el podcast o cancelara todo lo que tenía que hacer por la mañana. Y como en mi mente no entraba el que yo no iba a poder hacer todo lo que en mi mente tenía que hacerse, tanto el trabajo por la mañana como el podcast por la tarde, mi mente encontró la forma. ¿Por qué? Porque las cosas tenían que pasar y no había opción a que no pasaran. ¿Qué hice? Se me ocurrió la genial idea de alquilar un jet privado para ir en ese momento que yo acabé con las reuniones, irme directo, montarme en el avión, hacer el podcast, que me recogieran y volver en ese mismo avión, porque encima por la noche tenía una reunión con más alumnos y no podía fallar ni a lo de la mañana, ni al podcast, ni a lo de la noche. Fue una inversión bastante grande para poder ir a ese podcast, pero fue un retorno económico muy bueno para mis compañías porque yo pude estar en un lugar que tenía que estar, porque no fallé por la mañana con lo que tenía que hacer con más clientes y porque no fallé por la noche con mis alumnos. Hice todo lo que tenía que hacer en ese día e hice que las cosas pasaran a pesar de que todo el mundo me dijo que no se podía hacer, e hice que las cosas pasaron. Ayer por la noche fui a un restaurante que es muy exclusivo aquí en Miami, que es muy complicado el poder entrar y tener mesa, y yo fui sin ni siquiera una reserva. Llegué al lugar y le dije, mira, quiero una mesa en la terraza del restaurante, justamente en esa esquina que tiene las mejores vistas. Y me dijo literalmente que era imposible porque estaba todo lleno y reservado hasta 2 días adelante. Y mi respuesta fue, mira, yo quiero cenar hoy aquí, así que confío en ti, en que tú vas a darme una buena mesa. Somos 8 personas. Obviamente la cara de la chica que me atendió fue de mucha sorpresa, pero nos dejó sentados justamente al lado y a los 10 minutos estábamos sentados en la mejor mesa con las mejores vistas de ese restaurante. ¿Por qué? Porque yo le transmití mi energía de que esto tiene que pasar, le dije que yo confiaba en ella y eso acabó ocurriendo, porque muchas veces la gente, incluso por ahorrarse trabajo o por simplemente no molestarse mucho, no hacen las cosas, y si tú estás con la mentalidad de que eso tiene que pasar sea como sea, eso normalmente acaba pasando. Y quédate con esta frase: la realidad se adecúa a quien actúa como si fuera inevitable que suceda. Si por desgracia mañana a tu madre le diagnostican una enfermedad que para poder curarla te hace falta 100.000 euros y tú no los tienes para poder pagarle ese tratamiento, ¿tú te quedarías lamentándote de que pobrecito de mí, ¿por qué me pasa esto? ¿O harías todo lo que tienes que hacer para que puedas conseguir ese dinero y salvar a tu madre?
Sacarías una versión de ti que ni siquiera aún conoces porque te ves obligado y tienes que hacer que las cosas pasen. Aprenderías una habilidad nueva para ganar dinero. Te enfrentarías a miedos que hoy es imposible que te enfrentes, simplemente porque tienes que hacerlo y porque tienes que hacer que las cosas pasen en tu vida. Y eso en cierta parte fue lo que me ocurrió a mí con 19 años, cuando me quedé sin dinero, con facturas que pagar y con una vida que estaba comenzando a despegar pero se quedó plantada. Tuve que aprender una habilidad que nunca había aprendido antes, que no sabía cómo coño funcionaba en menos de un mes para poder pagar el siguiente mes de alquiler, sin ninguna experiencia, sin nadie que me enseñara, enfrentándome a todos mis miedos en literalmente 30 días. El primer mes gané 900 euros, el segundo mes 1.700, el tercer mes 3.100 euros. Y fui poco a poco subiendo y ganando más dinero mes a mes, año a año, hasta que a día de hoy todos los sueños que tenía cuando era joven se están cumpliendo. Vivo en la casa de mis sueños, gano dinero mientras viajo por el mundo, mis amigos de toda la vida trabajan conmigo y lo más importante y de lo que más orgulloso me siento, mi madre está retirada y mi familia no tiene que preocuparse por dinero nunca más. Y esta habilidad con la que he ganado más de 4.3 millones de euros en estos años te la explico en un vídeo que tengo en YouTube, que es público, que todo el mundo puede ver. Es de mis mejores vídeos de todo este canal y te recomiendo encarecidamente, si quieres cambiar tu vida y aprender esta habilidad y ganar dinero como yo lo hice, que lo veas. Está en la descripción de este vídeo o en el primer comentario. Pero recuerda que en esta vida solamente hay una forma de hacer las cosas y que salgan bien, y es la única forma que tú vas a cambiar tu vida. Y es haciéndolo o todo o nada. Chao.